nuestra comisión es desarrollar los temas que hacen a la práctica clínica y teórica de los analistas en la época, ¿no? Llamamos la actividad de hoy la práctica clínica actual frente a los desafíos de la época. Realmente siempre el psicoanálisis se planteó como un pensamiento crítico y siempre desafió la época. En la modernidad o premodernidad, en la época victoriana, desafió las convenciones sexuales de la época, el orden represivo, autoritario, patriarcal de la época. Y hoy nos enfrentamos a un montón de situaciones, a eventos muy complejos que yo creo personalmente que refuerzan la convicción de una necesidad de la palabra analítica, ¿no? Todo por el contrario, no debilitan el pensamiento analítico las crisis actuales, sino que lo entronizan y lo convocan a renovar su pacto con la palabra. Por tanto, la actividad de hoy me parece sumamente interesante. La próxima vamos a trabajar sobre los dispositivos, los cambios de los dispositivos, los cambios y las permanencias en el dispositivo analítico. Bueno, para la actividad de hoy convocamos a dos prestigiosos analistas, creo que no es necesario presentarlos. Ellos nos van a dar sus impresiones, sus ponencias, sus ideas, que están avaladas por una enorme práctica clínica, profesional, didáctica, docente, y después vamos a darle origen a un diálogo, a un debate. Entonces, en primer lugar, quiero darle la palabra al doctor Moti Benyacar. Moti. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. Hablar antes de mi amigo y colega Rubén Zuckerfeld es un reto y espero que podamos articular los pensamientos de la misma manera que lo venimos haciendo más o menos ya casi 20 años juntos. Cuando hablamos de los cambios de actuales o de la época o lo que tienen que enfrentar el psicoanálisis, lo primero que surge es lo vertiginoso de los cambios y lo que tenemos que pedirles a los nietos que nos enseñen qué tecla tenemos que tocar para hacer algún cambio en la computadora, lo podemos apreciar. La velocidad en que los cambios se están dando es realmente sorprendente. ¿Sí? Para que tengamos solamente una idea, para que 50 millones de personas tengan radio en el mundo, pasaron 38 años. Para que tengan televisión, 13 años. Para que tengan iPod, 4 años. Y para que tengan Twitter, 6 meses. Más o menos para que tengamos una idea de la velocidad en que los cambios se están dando en el mundo. Por lo general, por un tema histórico, a veces se me convoca para hablar sobre las guerras, los desastres en el mundo y estamos asombrados de lo que realmente está pasando hoy en el mundo. Pero si un poco miramos a la Segunda Guerra Mundial, en la cual Freud desarrolló también toda la teoría psicoanalítica, la cantidad de muertes que hubo en esa época, tanto en la primera como en la segunda, superan muchísimo a lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Y igual nosotros pensamos que estamos en un mundo que permanentemente nos está agrediendo. Un tema que me parece que es relevante para la clínica psicoanalítica o para el entendimiento psicoanalítico es entender que pasamos de un mundo de agresión a un mundo de violencia. El mundo de agresión era el mundo donde las guerras estaban declaradas y donde el enemigo era claro y se sabía contra qué luchar. La violencia, en base a mi interpretación, es cuando el mal o el enemigo no es detectable y por lo tanto nosotros no podemos desarrollar ningún tipo de defensas. El mundo de la violencia lleva a lo que hoy es el tema de la incertidumbre. No se sabe en dónde estamos, con quién estamos, hipotéticamente dónde están los buenos y los malos. Y frente a esas situaciones de incertidumbre, permanentemente nos tenemos que enfrentar desde el punto de vista de nuestro trabajo psicoanalítico. En la UN desarrollaron un concepto que se llama el principio precautorio,
a diferencia de la prevención. La prevención es cuando nosotros podemos enfrentarnos ante los problemas que conocemos y nos tenemos que defender. Justamente el principio precautorio es el principio que dice que tenemos que prepararnos ante lo no conocido. Y creo que para los psicoanalistas lo no conocido nos es algo muy familiar, porque estábamos acostumbrados a lo que no conocido pertenecía al mundo del inconsciente y hoy cada vez más nos tenemos que enfrentar a lo no conocido del mundo que nos rodea. Quiere decir, el principio precautorio dice prepararse ante lo que uno no sabe que puede venir. Para eso se desarrolla, es necesario poder desarrollar, ¿sí?, elementos internos que nos puedan tener preparados para eso. Con nuestro equipo de investigación desarrollamos el concepto de lo que llamamos inmunidad psíquica, que quiere decir aquellas posibilidades que tengo yo de enfrentarme ante lo no conocido por un lado, poder conocer qué capacidades tengo de enfrentarme para ese tipo de situaciones y qué medidas yo tomo para ello. Y pienso que ante eso, ante lo no conocido, no solamente del mundo interno, como nosotros estamos acostumbrados en el psicoanálisis, tenemos que estar enfrentados para ver cómo enfrentamos lo no conocido, basados en nuestro propio psiquismo, basados en nuestra propia subjetividad. Me gustaría, en el poquito tiempo que tengo, ¿sí?, encarar esto desde tres perspectivas que me parece que este tema atañe. Uno desde el cuerpo teórico del psicoanálisis, segundo desde la teoría de la técnica y tercero desde el encuadre. Para poder encarar eso tenemos que entender, o propongo que pensemos juntos, sobre cuál es la dinámica de la problemática que se nos presenta, el contenido que se trae al análisis y cuál es la modalidad en la que se presenta. Hoy en día se piensa, por ejemplo, de que cada vez se escribe menos o se lee menos. Y todas las estadísticas dicen de que hoy en día se escribe mucho más de lo que se escribía años atrás. Porque hoy en día los chicos te dicen estuve hablando con y te mueven los dedos en el análisis. Porque hoy todo se lo escribe en el WhatsApp, todo se escribe en las redes sociales. Quiere decir que la problemática que nos traen hoy al análisis desde el punto de vista de la palabra hablada ha adquirido un estatus absolutamente diferente al estatus que tenía antes lo que es el contacto. ¿Sí? Hoy en día el yo te quiero, yo te amo, yo dudo, yo no sé, no existe. Los jóvenes que vienen al análisis, en una época, digamos, en nuestra época, la gente tenía relaciones sexuales. Después las relaciones no eran relaciones, se hacía el amor, o sea, como si algo es to make, se lo tiene que hacer. Y hoy en día estuve con, o sea, el chico no hace el amor, estuvo desde chiquitito con alguien y después la función de lo que es la sexualidad dentro de ellos ya deja de tener valor. Los muchachos se dedican al PlayStation y las chicas siguen diciendo que los muchachos son suficientemente inmaduros como para poder enfrentar esa situación. Quiere decir que hoy, ante la palabra, la elaboración y la elaboración de lo no conocido, del inconsciente, tiene un interjuego que tenemos que tener claro si realmente lo que hoy sucede, y ahora estoy hablando del cuerpo teórico del psicoanálisis, es el conflicto que existe o el problema que tenemos nosotros es la existencia del no conflicto. Si nosotros estamos, o sea, lo que realmente está sucediendo, si es el hecho de mi propia identidad sexual
o la problemática que hoy traen los jóvenes al análisis es que ellos no se van a encontrar al boliche con chicos o con chicas, se van a encontrar con personas. Y lo que pasa que puede ser, esas personas pueden ser tanto chicos como chicas. Y un día pueden ser chicos, otro día pueden ser chicas. El hecho que hoy nos tenemos que enfrentar con la identidad de sexo y el cambio que existe con respecto a los cambios de género, ¿sí? Es algo que todavía el psicoanálisis no lo respondió. No sé hasta qué medida si la teoría psicoanalítica hoy tiene respuestas con respecto a la homosexualidad, al cambio de género, de forma genuina. O sea, tanto la Sociedad de Psiquiatría como la Sociedad Psicoanalítica cambiaron el hecho de que la perversión, la homosexualidad no es perversión. Lo cambiaron porque la ley no les permitía que se lo considere como perverso. Pero no hubo una reflexión teórica profunda que hoy nos llama a nosotros desde el punto de vista de nuestro cuerpo teórico a ver cómo pensamos eso y qué se cuestiona con respecto a la esencia del psicoanálisis, el complejo de Edipo, ¿sí? La diferencia sexual, etcétera, etcétera, desde el punto de vista tanto freudiano como no freudiano. Si bien no soy lacanista ni tampoco lacaniano, pero hoy en día Lacan propone, ¿sí?, repensar qué es el otro y qué es la otredad en el mundo que nos rodea. Y la pregunta mía es si solamente adoptamos la técnica de atender a los pacientes 5 minutos, 10 minutos, etcétera, como tienen la suerte de atender los lacanianos en el tiempo, que lo hacen todo rápido, digamos así, lo digo en broma, esto, ¿sí? Pero el tema es si no tenemos que repensar, no tenemos que repensar de que posiblemente ese cuerpo teórico brinda problemas para pensar que a lo mejor desde el otro tipo de cuerpos teóricos todavía no lo tenemos, y lo importante, por lo menos en nuestro doctorado, lo que tratamos de hacer es poder tener un pantallazo más amplio de tomar de cada una de las teorías lo que tiene que hacer. Por lo tanto, yo lo que pienso hoy en día, que la dinámica dentro de nuestra práctica psicoanalítica, por la situación que se presenta, nos hace cuestionar nuestra propia teoría y nuestro propio cuerpo teórico. Pero cuestionarlo no quiere decir rechazar. Yo pienso justamente que ante todos esos problemas el psicoanálisis hoy tiene una profunda importancia de enfrentar este tipo de problemas. El tema de la propia identidad y la pertenencia, ¿sí?, que tienen los jóvenes hoy, para ellos, ¿sí?, es más importante cuántos votos recibieron en los likes o no, de qué manera yo estoy integrado a las redes sociales. O sea, el hecho de venir y estar en un ámbito que es propio, que es de ellos, que es idiosincrático, es lo que puede generar lo que a mí me parece que hoy es, dentro de la técnica y el trabajo psicoanalítico, es no el hecho de poder rememorar solamente, no el hecho de poder enfrentarse con la repetición, sino el hecho de que en ese contacto especial entre analista y paciente pueda emerger la neogénesis, o sea, aquello que es inédito en el entorno que existe. Es ahí donde yo entiendo que hoy en día es una de las metas que debemos enfrentarnos. Esos fueron mis 15 minutos primeros que dijiste que muy bien. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, gracias, Moti. Bueno, es interesante remarcar algunos puntos de su decir, ¿no? Me parece interesante que haya puesto hincapié en la violencia innominada, indeterminada, que genera la necesidad de fortalecimientos subjetivos, yoicos, ¿no?
para enfrentar, digamos, situaciones de violencia anónimas, impersonales, sin código, que no están totalmente, digamos, ligadas a una figura singular, sino que están difusas y genera la sensación de una inminencia de catastrófica que puede acontecer, ¿no? Entonces es importante lo que señaló en ese sentido, y después marcó bastante la posibilidad o la necesidad de trabajar sobre los modos de la alteridad, las figuras de la alteridad en la posmodernidad, ¿no? ¿Qué modos adquiere el otro, la alteridad, en la posmodernidad? Y en eso el psicoanálisis tiene algo para decir en cuanto a revisión de su concepción con respecto a la diferencia, a la diversidad sexual, a las teorías de género, a los modos, digamos, de vinculación de los jóvenes que apuntan más al narcisismo, al egocentrismo, a la virtualidad, que al reconocimiento genuino de la alteridad o de la otredad. Y por último, bueno, hizo una reflexión genérica sobre cómo la falta de palabra, digamos, la falta de discurso, hace necesario que en el psicoanálisis, en la práctica clínica, se construya una nueva forma de vinculación que pueda evitar ese arrasamiento subjetivo que genera el caos anómico en el cual vivimos. Bueno, gracias, Moti, por tu intervención. Después, en todo caso, seguimos discutiendo. Quiero darle la palabra al doctor Rubén Zucker, que preparó un PowerPoint. Rubén, acá. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer a mi vecino de barrio, José, el haberme invitado a este panel, que es un gusto estar con mi jefe, Moti, en el doctorado, jefe y amigo. Bueno, además estoy contento porque no sabía que iba a comentar Moti, y por suerte en general no me voy a repetir, porque yo me temía, como tenemos muchas ideas parecidas, temía repetirme, salvo un par de cosas. Yo preparé un PowerPoint, voy a leer un poco y voy a ir pasando algunas diapositivas. ¿Está? Bueno, el título, el subtítulo, alude a las tres cuestiones que voy a presentar con las diapositivas vinculadas con el tema de la práctica clínica actual frente a los desafíos de la época. El psicoanálisis ha tenido un desarrollo en el siglo XX que ha significado la consolidación de algunas de sus bases teóricas y la revisión y reformulación de otras en relación a su actividad clínica asociada a profundos cambios culturales. En este sentido, es sabido que la Viena de principio del siglo XX no es la Europa de posguerra, y esta, a su vez, no es la Francia de la década del 60, y ninguno de estos marcos culturales es el Estados Unidos que conoce Freud, ni el de la Guerra Fría, ni el de las invasiones imperiales. Y, por supuesto, ninguna de estas condiciones es comparable a la de los países de América Latina en democracia o bajo dictaduras militares o del mercado neoliberal. O sea, los desafíos epocales son variables. El psicoanálisis se ha desarrollado bajo todas estas circunstancias, pero claro, es ingenuo suponer que la clínica psicoanalítica sea absolutamente homogénea o pueda referenciarse simplificadamente solamente a los historiales paradigmáticos freudianos. Estos conservan el importante valor de involucrar al lector en la epopeya del descubrimiento y puesta a prueba de la teoría, y son en la actualidad una fuente inspiradora de nuevos planteos y controversias. Pero como es sabido, hoy en día, nuevas problemáticas psicopatológicas y exigencias terapéuticas han ido definiendo lo que suele llamarse psicoanálisis actual, que oscila entre la apertura interdisciplinaria y la tendencia a acantonarse en lo planteado en sus momentos históricos fundacionales. Así es que hay alejamientos de Freud, hay vueltas a Freud, hay exégesis de Freud, hay simplificaciones de Freud,
Hay discusiones con Freud y hay reverencias religiosas a Freud. Lo que es imposible es no referenciarse en Freud en algún sentido. Y esa referencia tiene que ver con la existencia del inconsciente, de los fenómenos transferenciales y de la valoración de la historia subjetiva y la psicosexualidad. En este sentido, son conocidos los múltiples desarrollos que han aportado post-freudianos de diversas corrientes. Pero más allá de dichas invariantes, para pensar en los desafíos de la época voy a presentar algunos ejemplos de dos aspectos en relación con nuestras prácticas. Los dos aspectos que muy brevemente, con máximo de 20 minutos voy a desarrollar, son cuestiones vinculadas con el contexto sociopolítico, económico, cultural y sus producciones subjetivas. Y, en segundo lugar, finalmente, el problema interno del psicoanálisis entre su valor cultural y su valor clínico. En relación con el contexto, toda época implica un conjunto de circunstancias naturalizadas y o disruptivas, palabra clave para lo que enseña Motti en la facultad, que atraviesan la condición humana. Acá no lo tomé directamente de la Sagrada Familia, lo tomé de un libro de José Saramago, esta frase paradigmática de Marx y Engels, que dice: si el hombre es formado por las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente. Por supuesto que esto no es tarea directa de los psicoanalistas, pero que de todas maneras quedamos involucrados en esto. Ahora, para ejemplificar porque esto implica un gran desafío, inclusive más allá del psicoanálisis, ¿no? Pero para ejemplificar el problema del contexto social, cultural, político, voy a traer una escueta reseña de un film de Bresson. Bresson es un cineasta de la época de la Nouvelle Vague, junto con Godard y otros, del año 1977. En el penúltimo film, que se llama Le Diable Probablement, que está ambientado en el París post-mayo del 68, desarrolla la historia de Charles, un joven psíquicamente vulnerable que deambula en una búsqueda identitaria circulando por movimientos políticos, religiosos y ecológicos con cierta banalidad y sin establecer lazo social alguno. El clima de sufrimiento en el film es constante hasta que el personaje, Charles, se suicida haciéndose matar por un lumpen drogadicto. El film se caracteriza por un pesimismo bressoniano, bueno, eso es característica de su cine, en el que se destaca permanentemente un sonido que aplasta las palabras que se dicen. Quiero aclarar una cuestión. Cuando mi hijo, que es cineasta, me alcanzó hace unos años el CD, digamos, para ver esta película, yo lo primero que le dije: mirá, está medio trucho esto porque el sonido se escucha mal. Me dice: no, papá, está hecho a propósito la idea de que el sonido impida o dificulte el escuchar las palabras. Mientras se ven imágenes de diversas catástrofes ecológicas y un enrarecido clima disruptivo. El estilo de Bresson hace que los personajes sean actuados casi otra cuestión cinematográfica. Yo empecé a criticar que parecían todos sonsos, como hablaban, en forma muy rígida, y él me explicó que la idea era que justamente recitaran, como dice el crítico Dan ahí, como zombies recitantes. En una escena memorable dentro de un ómnibus, los pasajeros pronuncian diversas frases que intentan explicar la causa de los problemas del mundo. Uno de ellos dice que la culpa es de los gobiernos, pero es refutado por un segundo pasajero que alude a que algo nos conduce contra nuestra voluntad. Un tercero dice que hay que seguir y seguir, si no parece que estás siempre protestando. Y una mujer pregunta: entonces, ¿quién se burla de la humanidad? ¿Quién nos maneja sin darnos cuenta? Y el que habló en segundo lugar señala que es el diablo, probablemente. Y el ómnibus en la escena choca. La conclusión de un crítico, Serge Daney, sobre el film es que para Bresson no hay salida humana posible en este mundo traumatizante, lleno de vulnerables, consumidores autómatas, aplastados por fuerzas ajenas y discurriendo con palabras vaciadas.
Es decir, que acá yo tomé esto porque se plantea el problema del sujeto vulnerable en contextos disruptivos, desvinculado del lazo social, consumidor autómata, aplastado por fuerzas ajenas, discurriendo con palabras vaciadas. Es decir, estoy resumiendo una cantidad de categorías psicoanalíticas y algunas psiquiátricas que en psicoanálisis se han llamado patologías de borde, patologías del acto, patologías del desvalimiento, que incluyen también las llamadas normopatías y que incluyen diversos fenómenos sobreadaptativos. Si hay algo que es el sello exclusivo del psicoanálisis desde su aporte a la comprensión de la cultura, e inclusive la consolidación de su metapsicología, es la pregnancia de los dos grandes mitos fundacionales y vigentes, Edipo y Narciso. Pero estos mitos, con su enorme valor heurístico, alcanzan para dar cuenta del funcionamiento psíquico de muchos pacientes que hoy en día concurren a los consultorios con cierta semejanza en su constitución subjetiva al personaje de Bresson, explican la vulnerabilidad del sujeto de la cultura actual en relación con sus ideales. ¿Cuál es la relación entre las legalidades y los ideales culturales? En ese sentido, traigo una manera de definición de lo que llamamos legalidades culturales dominantes. Aclaro, como siempre digo, cuando hablo en plural, la estoy incluyendo a mi mujer, que se llama Raquel Sones, y pido que recuerden que yo la cité en esta presentación. Es el conjunto de normas y reglas explícitas e implícitas en una cultura determinada que regulan las relaciones intersubjetivas y que provienen de tradiciones, legislaciones, desarrollos científicos y tabúes o mitos. Acá está instalado Edipo. Pero lo que quiero desarrollar principalmente hoy son los ideales culturales dominantes, como nociones y creencias que se desarrollan en el seno de una cultura o microcultura determinada y sus dispositivos asociados, y acá viene el punto que quiero enfatizar, que es su valor de oferta. Se ofrecen para regulación de la autoestima de los sujetos que la integran. Acá predomina Narciso. En ese sentido, lo que se ha estudiado, y cuando digo estudiado me refiero inclusive a investigaciones empíricos, sistemáticas, tres ideales asociados fuertemente a la clínica y a la psicopatología. Algunas de estas cuestiones son bastante conocidas. El ideal de eficientismo, que se refiere a las condiciones culturales que promueven el rendimiento y el triunfo competitivo individual como valores definitorios en todas las prácticas sociales. El ideal de inmediatez, que se refiere a las condiciones culturales que promueven la acción ahistórica, es decir, la resolución de un problema en un presente sin antecedente ni consecuente. Y el ideal de manipulación y cambio corporal, que alude a las condiciones culturales que promueven la perfección corporal, la subversión de la biología y la detención del tiempo. Ustedes pueden asociar perfectamente diferentes psicopatologías y patologías en general estos tres ideales. Se diferencian con claridad de las legalidades culturales. Hay que hacer aquí una diferencia conceptual, porque mientras el ideal en tanto ideal del yo es parte del conflicto intersubjetivo, el ideal en tanto yo ideal, hacemos esa diferencia en su predominio, es el resultado de una carencia que no se plantea como conflicto, sino más bien como déficit narcisista, como déficit fantasmático, implicando una posición psíquica que entendemos vulnerable. Esto significa jerarquizar lo traumático y también su dialéctica con la función sostén del otro, que es en última instancia la condición en la cual se va definiendo la eficacia patogénica. Por otra parte, lo que quiero insistir es que los ideales se ofrecen como remedios a las carencias. Reguladores de la autoestima se ofrecen como remedios y, como sabemos, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. En cierta forma, los dos mitos fundantes en lo que sostienen las teorías psicoanalíticas de la condición y el desarrollo humano están presentes en forma universal. Ahora, todo el conjunto de patologías actuales que acabo de plantear en el contexto sociocultural, donde se juega la eficiencia, la inmediatez, la manipulación corporal, la detención del tiempo, hoy en día todo esto ya viene de hace muchos
varias décadas. Hoy en día se actualiza y se moderniza en función de las tecnologías que mencionaba Motti. Por eso pensamos que acá viene la segunda parte del título, hay un mito que creo que intenta integrar aspectos de Narciso y Edipo, dándole una jerarquía fundamental al ideal epocal subyacente, ideal epocal que entendemos como de invulnerabilidad e inmortalidad. Este mito creemos que es la leyenda de Aquiles, que es lo que hemos investigado hace unos cuantos años. Bueno, acá tienen Aquiles, el verdadero, si ustedes quieren, está en el bajo relieve anónimo, está desnudo, con un escudo. El de Herb Trimpe es el Aquiles de Marvel, que hizo el increíble Hulk, etcétera, etcétera, que lo presenta como un guerrero violento. La división, lo que hizo Motti entre agresión y violencia es muy importante. Y la tercera es la que ha provocado que algunos amigos, colegas míos, cuando empezamos con esto, dijeran que todo lo que yo voy a comentar ahora es producto de mi envidia a Brad Pitt, que es quien representó a Aquiles en la película Troya. Película hollywoodense, pero que tiene varios aspectos, para mi gusto, bien hechos. Este mito queda determinado. Nosotros hicimos un estudio como de historia familiar de Aquiles, ¿no? Y generacional. Este mito queda acá. Este mito queda determinado en este cuadro de Ingres, donde se muestra cómo Zeus rechaza el acercamiento erótico de Tetis, que fue la madre de Aquiles, y posteriormente la va a humillar, obligándola a casarse con el mortal Peleo por el temor a ser destronado por su hijo. Es decir, Zeus recuerda las historias generacionales de Cronos y Urano. Pero lo importante es que esta Nereida pierde su gloria de ascender al Olimpo. Tiene una boda forzada, que es la llamada boda de la discordia, justamente, y después de ella mata a sus 6 primeros hijos, se convierte en una madre filicida, y la mano del padre, la mano de Peleo, detiene su futuro 7º asesinato y así salva a quien va a ser Aquiles. Y acá viene, es interesante porque esa madre se transforma de filicida en sobreprotectora. Lo va a bañar en la laguna Estigia, esta es una cosa muy conocida, está en el Louvre, bueno, sujetándolo por el talón, que queda vulnerable. Bueno, la historia es larga, pero en la guerra de Troya, a la cual va Aquiles, tiene una famosa enfrentamiento con Agamenón, la figura del padre. Perdón. ¿Así? Gracias. ¿Se escuchaba mal? Ahí está. Dígame si se escucha mal, ¿eh? No, les decía que el encuentro, el encono con Agamenón, que es una figura del padre, hace que Aquiles tenga lo que llamamos la primera cólera. Y deja de combatir. Es interesante porque acá la cólera de Aquiles en su enfrentamiento con esa figura paterna implicó que él dejara de combatir. Pero en la reseña en la Ilíada hay un mensaje que le da la madre Tetis y le dice que si él se queda allí sin combatir, bueno, puede pasar que después vuelva a su patria y va a tener una familia hermosa y va a continuar toda una historia de familia burguesa, mítica. Pero que si va a combatir, va a morir en el combate, y acá viene el textual, pero mi gloria será inmortal. Es decir, lo que quiero señalar es que hay una inducción materna a la muerte del hijo en función de la recuperación de la gloria de la propia madre perdida. De todas maneras, él por ahora no combate, el doble de él, el doble narcisista de él, Patroclo, va a combatir con las armaduras de Aquiles, Héctor lo mata, esto es conocido, y allí Aquiles tiene lo que llamamos la segunda cólera, que es una cólera narcisista. La primera es una cólera edípica, la segunda es una cólera narcisista. Homero habla de una única cólera. Desesperado, Aquiles le pide a su madre una nueva armadura y la diosa le encarga la armadura a Hefestos. Y quiero mostrar un detalle de esa escena famosa donde le pide la armadura y el escudo. Piensen que
Aquiles tenía el cuerpo invulnerable. Estudiamos muchísimo la Ilíada buscando algún dato que diera un juicio de valor a esta contradicción. ¿Para qué necesitaba armadura? Bueno, acá está la escena de la armadura, del escudo, pero la más importante es esta, que por ahí algunos, yo en el doctorado creo que lo he mostrado. Esta es una escena en realidad de un anónimo 100 años antes de Cristo, en Pompeya. Y acá el detalle fundamental que siempre digo es que la figura de Tetis como una matrona sentada, Hefaisto está mostrando el escudo con un ayudante, la cabeza está rota porque es la pared, es una pared. Pero acá lo importante es que se ve reflejada en el escudo de Aquiles. Hace varios años que estamos preguntando, cada vez que presento esto, si alguien sabe cómo 100 años antes de Cristo existía el concepto de pintura especular, que en general tradicionalmente se ubica en el siglo XVII, XVIII, Velázquez, la Venus de Tiziano, etcétera, etcétera. Acá un anónimo hace una pintura especular. Para nosotros lo tomamos como un signo del tremendo vínculo narcisista con su madre y de obediencia al ideal de la madre, ¿no? Bueno, por otra parte, Aquiles es un violador de la cultura, y Aquiles no deja el entierro enterrar, lo va a matar a Héctor y no deja que se lo entierre, lo arrastra, hasta que aparece otra vez la figura del padre, en este caso Príamo. Príamo va a pedir el cadáver de su hijo, y ahí es el único momento donde Aquiles llora, es decir, tiene un sentimiento, y le devuelve el cadáver. Ahí termina la Ilíada con el entierro de Héctor. Por supuesto que después Aquiles muere, matado por la flecha de Paris, eso es conocido. Y lo interesante, como dice Grimal, es que Tetis su madre, se lleva a Aquiles a la Isla Blanca, donde durante el día se escucha, esto es Grimal, se escucha el ruido de las armas y por la noche el ruido de chocar de copas y los cantos de un banquete eterno entre el hijo y su madre. Es el momento fusional final. Lo que quiero señalar, ocupo 3 minutos más, es que Tetis representa la secuencia de humillación, odio, formación reactiva y anhelo de gloria. Representa los ideales culturales dominantes. Y Aquiles la obediencia a dicho ideal, lo que implica una condición de vulnerabilidad desmentida por estar enajenada en el deseo de gloria de su madre. Por eso llamamos subjetividad aquileica a una vulnerabilidad equilibrada o compensada por la obediencia a ideales culturales dominantes. Son armaduras que intentan cubrir todo, menos brindar el amparo necesario o el modelo de cambio a intentar frente a la adversidad, e implican un potencial de violencia implosiva o explosiva. Y la última cuestión, brevemente, es un problema interno del psicoanálisis, que es la relación no isomórfica entre su valor cultural y su valor clínico. Esto lo investigamos de otro modo, con un sistema que es el Google Ngram Valuer, que en realidad detectan, gracias a la modernidad, la digitalización, la cantidad de veces que está mencionado el nombre de diferentes autores desde el año que uno quiera, en realidad desde 1900. Y estudiamos que la evolución de Freud, desde 1950 hasta el 2005, comparado con otros dos constructores de discursividad, que generan rupturas epistemológicas, como Marx y como Darwin, y Freud gana. Hasta el 2005 Freud ganaba, es decir, hay mucho más escrito sobre Freud que sobre Marx o sobre Darwin. Pero como hoy en día nos debatimos entre el enigma de las causas y el misterio de las consecuencias, traigo la tapa de este libro de Rudy, llamado Buffet Freud, en la versión brasilera, donde la ilustración muestra una sesión analítica, donde yo cuando trabajo con esto en otros ambientes, hago la pregunta de ¿qué estará tocando el violinista y qué estará tocando el flautista? Y si tocan más o menos lo mismo. ¿Qué grado de consonancia hay allí? Y termino con el poema que me pareció, es un poema en realidad de una escultora y una artista famosa, Louise Bourgeois, la que hizo La Araña. Ha hecho numerosas otras obras, pero La Araña es lo más famoso, donde ella describe en su análisis con Lowenfeld
para ella, ¿qué es el análisis? Y dice, es una estafa, es una trampa, es un trabajo, es un privilegio, es un lujo, es un deber hacia mí misma, mi marido, mis padres, mis hijos, es una vergüenza, es una farsa, es un amorío, es una cita, es un juego del gato y el ratón, es un bote que timonear, es un encarcelamiento, es un chiste, me vuelve impotente, me convierte en policía, es un mal sueño, es de mi interés, es mi campo de estudio, es más de lo que puedo manejar, me pone furiosa, es un plomo, es un dolor de cabeza. Bueno, gracias. Bueno, vamos a pasar a preguntas, a comentarios. Quería hacer dos observaciones nada más que me impresionaron particularmente. La primera, que Rubén hace una descripción de las patologías del vacío, de las patologías del goce, de las patologías de la falta actuales, muy clara, muy precisa, ¿no? La pregunta que creo que se desprende de su decir es: ¿cómo habremos de histerizar en la clínica al sujeto narcisista y apático de la posmodernidad? Porque es cierto lo que dijiste, la relevancia teórico en la agenda cultural de los tiempos de Freud es incontestable. Antropología, filosofía, sociología, literatura no pueden prescindir del aporte freudiano. La pregunta que nos interpela a nosotros, que nos obliga a una respuesta, es cómo nosotros habremos de transformar los aportes sustantivos de la clínica teórica freudiana, de la práctica teórica freudiana, en una práctica clínica efectiva. Es decir, cómo vamos a histerizar al sujeto narcisista, apático, que tiene el inconsciente a cielo abierto y que ya no viene con un conflicto, sino ya viene con una adicción, ya viene con una práctica transgresiva, ya viene con un trastorno de obesidad, ya viene con una falta de valores. Esa es la pregunta que se desprende de lo que planteó Rubén. Esa heterotopía entre la teoría, que es consistente, y cómo nosotros vamos a implementar esa teoría en nuestra propia práctica clínica, que es nuestra verdadera función, ¿no? Porque está de más decir que la práctica teórica freudiana es absolutamente vigente y consistente. Una última reflexión. Me gustó también particularmente que frente al panorama devastador que plantea la posmodernidad, índices altísimos de suicidio, adicciones, en fin, todo lo que nosotros vemos, esa fascia, esa asemantización de los discursos, él apeló a dos recursos teóricos para ejemplificar: al mito, que da potencia discursiva y que permite pensar. Habría que ver si más allá del mito narcisista y edípico puede haber otro mito estructurante del sujeto. Yo particularmente creo que no, pero podríamos discutirlo. Y la otra cosa que me gustó mucho es que yo creo que el psicoanálisis finalmente es una práctica analítico-existencial de raíz poética. Es decir, la mejor forma, que creo que vos apelaste, para definir el psicoanálisis es apelar a una poesía. Hay una poética, digamos, inherente al discurso psicoanalítico. Freud ganó el premio Goethe de literatura y no es ajeno en el decir psicoanalítico la vigencia de una poética que permite redimir al sujeto de todas las, digamos, devastaciones que realmente lo arrasan en la posmodernidad globalizada, ¿no? Bueno, dicho esto, para ir abriendo el debate, vamos a ir dando las palabras. Les pido que seamos concisos, así ellos pueden volver a desarrollar algunas cosas que insinuaron. Goldenberg, ¿querías decir vos? Después. No, simplemente me hizo pensar lo que decías recién en una cita de Miguel de Unamuno, que me parece que viene muy bien para los psicoanalistas, que dice: siempre traté de agitar. ¿Siempre qué? Siempre traté de agitar y en el peor de los casos sugerir, nunca instruir. No vendo pan, vendo levadura o fermento. Gracias. Krakow. Bueno, es un gusto escuchar a Motti y a Rubén, director de mi tesis, Rubén, director del doctorado y la maestría, Motti. Y
Pensaba lo que formó parte de mi tesis en relación a lo que están planteando, si ayuda esta idea de 3 espacios psíquicos, cosa que Rubén sabe bien, que yo utilicé en la tesis, en el sentido de que lo inter y lo transubjetivo decantan, de esos espacios podría decantar una posición sujeto. Por lo cual no es necesario tratar de apretar todo dentro de la intrasubjetividad y dentro de lo formalizado por, digamos así, por la teorización clásica del psicoanálisis, sino habrá que pensar que a veces tenemos la sensación que el instrumento no nos alcanza porque se trata de otra problemática subjetiva. Gracias. Gracias. Grija. Una ronda y después responde. Una ronda y después responde. Bueno, primero les agradezco muchísimo sus exposiciones y en relación a lo que nos trae el doctor Motti, me pareció muy interesante la relación entre agresión y violencia, porque últimamente es como que hablamos de la violencia y empezamos ahí la situación a describir para adelante, tipos de violencia, ¿no? Tipos de bullying, en fin. Pero cuando relacionamos violencia con agresión, relacionamos agresión con pulsión de muerte. Y esto es darle un estatus distinto, porque para nosotros la pulsión tiene un estatus distinto en el psicoanálisis. Es justamente la fuerza que nos mueve, la fuerza intrapsíquica que nos mueve, y me parece muy valioso. Hilda. Ante todo, muchas gracias por las exposiciones y también, bueno, una larga relación en el doctorado con Motti y con Rubén, bueno, y por supuesto también con Milmaniene. No, lo único que quiero decir es que Pontalis, en su libro La fuerza de atracción, dice que la poesía es una ciencia exacta. Era esto que quería agregar a lo que ustedes plantean de la poesía. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a dar una ronda de respuestas. Motti. Sí. Entre el logos, el patos y la poesis, ¿sí? Yo pienso que hoy en día una de las problemáticas que debemos resaltar justamente es la parte del patos dentro del psicoanálisis. Quiere decir, de qué manera estamos elaborando no solamente el mundo representacional, que es parte de la pulsión, sino el mundo afectivo, que es la segunda dimensión que Freud propone de la pulsión. ¿De qué manera eso está suficientemente articulado y de qué manera lo elaboramos? Y acá viene un problema de la técnica, ¿sí? Si nosotros vamos por la técnica del poema, si vamos por la técnica de la metáfora, estoy hablando de la teoría de la técnica, o vamos por la técnica de la figurabilidad como otra opción. Y yo pienso personalmente de que hoy en día enfatizar dentro de la teoría de la técnica el trabajo de la figurabilidad es sumamente importante justamente con este tipo de población sobre la cual hablé anteriormente. Para mí, una de las carencias que existen, yo tiendo menos a hablar de personalidades, límites, etcétera, etcétera, y sí enfatizar la problemática que planteó Pierre Lanier sobre el contrato narcisista. Yo pienso que el problema del pacto entre el joven y la sociedad que le dice yo te quiero para mí y el joven que tendría que decir yo quiero ir a esa sociedad es un problema que hoy en día es enfermizo. Y sí que lo que está enferma no es el joven, sino lo que está enfermo es esa relación entre la sociedad y el joven en ese sentido, ¿sí? Y desde ya que el tema de los 3 espacios psíquicos yo pienso que es sumamente importante,
Pero como yo vengo de Israel muchos años, en Israel hay una palabra que se llama tajles. Tajles quiere decir a los bifes, ¿sí? Y a los bifes quiere decir qué problemáticas hoy estamos enfrentando. Acá la tenemos a Analía, por ejemplo, que está haciendo su doctorado sobre el encuadre. Y yo cada vez que me siento con Abel le pregunto, decime, ¿qué trataron en la IPA este año? Todos los años me encuentro con él. Y me dice, ¿y trataron si son 4 veces por semana o no 4 veces por semana? Digo, ¿y eso de qué depende? Depende de si el paciente puede pagar, depende si entendemos el psicoanálisis en forma diferente, o depende realmente de en qué sociedad estamos trabajando y cómo entendemos la relación, que ese es el doctorado de Analía, la relación entre el encuadre y la teoría de la técnica. O sea, ¿de qué manera? Eso está basado dentro del contexto de nuestro cuerpo teórico psicoanalítico. Y me parece que ese interjuego entre una cosa y la otra, porque una cosa es la esencia psicoanalítica y otra cosa es la hipocresía psicoanalítica. Y perdonen que sea así tan rudo al hablar de eso. La hipocresía psicoanalítica es cuando se dice que hay que hacer una cosa que en la realidad práctica no se hace. Y a mí me parece que llegó el momento de que empecemos a conceptualizar la realidad del trabajo que estamos haciendo. Si realmente el psicoanálisis se puede hacer en una vez por semana, ¿cómo lo conceptualizamos? O solamente nos atenemos a las consecuencias económicas ante las cuales lo estamos presentando. Y me parece que requiere de un trabajo de profundización, de investigación, qué es lo que está pasando dentro de nuestro mundo psicoanalítico, en la APA, o sea, en la IPA, qué está pasando dentro del mundo de la EOL y el mundo kleiniano, lacaniano, etcétera, qué está pasando con aquellos que no pertenecen a las sociedades psicoanalíticas, o sea, qué está pasando en la práctica, porque entendía que este es el problema del cual estamos hablando acá, en la práctica psicoanalítica y su articulación con el cuerpo teórico al cual pertenece, para que lo podamos repensar y podemos trabajar en base a esos principios, que no son principios absolutos, sino son principios relativos que tenemos que estar cuestionándonos permanentemente, como yo entiendo que se debe desarrollar el psicoanálisis. ¿Ven? Yo voy a responder con mis diapositivas. Una frase solemne. Este es un alfabeto clínico idiosincrático que inventamos hace unos años, que juega con la idea, las siglas así. O sea, yo hago las cosas así, en mi consultorio. A, ayudo a expresar con mis palabras cuando percibo que el paciente no las dispone, porque tal vez nunca las dispuso. B, busco qué me quiere decir el paciente además de lo que me dice, porque las palabras de las que dispone no terminan de expresar lo que le sucede. C, construyo hipótesis que planteo como tales cuando se trata de reconstruir o construir historia, buscando un efecto de verosimilitud suficiente. D, detecto comportamientos en los que la intención sea distinta del resultado, especialmente cuando son repetitivos o implican su Garantizo la seguridad de mi presencia y la confidencialidad de mi escucha. H, hago lo que puedo y transmito periódicamente esa limitación, pues entiendo que el paciente también hace lo que puede. Y intervengo en general con distintas modalidades, tratando que las mismas sean en lo posible traje a medida. Hay toda una problemática con la metáfora de traje de confección del psicoanálisis versus lo que yo sostengo y muchos, ¿no? El traje a medida, que dependan más de mi conocimiento y menos de mis puntos ciegos. J, jerarquizo otras intervenciones
porque un médico, un grupo o una situación vital suelen poner en evidencia aspectos que no se dan naturalmente en el campo transferencial y que después entran en el campo transferencial. L. Limito mis intervenciones de acuerdo a la ética hipocrática y ética freudiana. Primera condición de la cura. M. Modero de distintas formas los incrementos de ansiedad desbordante. Segunda condición de la cura. N. Negocio en cuadres, teniendo como objetivo el confort mutuo. Tercera condición de la cura. Este es todo un tema para la discusión de 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 7 veces. O organizo periódicamente con el paciente la problemática en la que estamos trabajando. Cuarta condición de la cura. P. Pregunto y pido asociaciones y reflexiones cuando se plantean enigmas. Quinta condición de la cura. Q. Quiero necesariamente conocer mis sentimientos contratransferenciales y mis prejuicios. Hoy en día, en las condiciones actuales, el tema de los prejuicios es un tema importantísimo, porque también hay, como decía Motti, hay hipocresías psicoanalíticas donde se aceptan un montón de cuestiones vinculadas con las problemáticas de género, etcétera, etcétera, y todos hablamos de lo inclusivo, etcétera, etcétera, y en la intimidad no es cierto. No es cierto que lo sintamos consistentemente con lo que decimos. R. Recolecto transferencias diferenciándolas de los que entiendo como percepciones objetivas del paciente, toda la temática de la persona real del analista. S. Señalo creencias, especialmente si se van convirtiendo en certezas y obstruyen el conocimiento. T. Teorizo en el VAR, en las supervisiones y en los paneles. U. Utilizo distintos recursos en distintos pacientes de acuerdo a necesidades singulares. V. Valoro los logros y aspectos saludables para estimularlos y promoverlos. Y ustedes se preguntarán qué palabra voy a poner con la W, con la Y, con la Z. No, la K, la W, la X y la Y, la Z representan la imprescindible creatividad del analista. No, y quería comentar, muy brevemente, quería decir que estoy de acuerdo con que en realidad ofrecemos por lo general más bien más levadura y fermento que vender pan. En algunos casos de carencias muy importantes, vendemos pan. Lo de que decía Héctor, a Héctor también le asesté la poesía de Luis Bourgeois en la presentación de su libro. La estoy asestando en cada reunión que voy porque me parece extraordinaria, sobre todo por la historia de Luis Bourgeois, por la historia personal y por la historia analítica. Bueno, el tema de la intersubjetividad, el tema de los 3 espacios, yo en general en la teoría lo comparto totalmente. Y me parece interesante lo de la poesía como ciencia exacta, porque yo oscilo entre presentaciones de las llamadas científicas con presentaciones de las llamadas poéticas. Y creo que me voy a instalar bastante en la idea de Pontalís. Me parece, no renuncio a la necesidad muchas veces de decir con números lo que las palabras no pueden decir. Como dice Ricardo Bernardi, muchas veces los números no son números, son palabras escondidas que hay que interpretarlas. Pero de todas maneras me gustó lo de la poesía como ciencia exacta. Bueno. ¿Quieres decir algo? Sale el micrófono allá. Patricia Linenberg. Fuerte, fuerte. Muchas gracias, la verdad que me parece súper importante este tema. Yo estaba pensando, me gusta mucho el concepto de Tageless. Ayer creo que fue una de las mejores sesiones que tuve por teléfono con una paciente dentro del auto. Digo, hablando de los dispositivos, el encuadre, ¿no? Se estaba yendo a Ezeiza. Yo utilizo distintos dispositivos. ¿Por qué una de las mejores sesiones? Porque pudo detener el acelere, que es una marca de este tiempo, al que Motti te referiste, ¿no? Pudo escucharse, pensar en lo que estaba diciendo. No voy a entrar en detalles de la sesión, pero quiero resaltar esto, ¿no? El desafío que nos impone hoy
este momento, esta época, cómo tener esa flexibilidad creativa. Me parece que los poetas no cierran, abren preguntas, no cierran con teorías cerradas. Y me parece que esto, por supuesto, respetar y escuchar, y bueno, somos años que estamos estudiando y trabajando sobre distintas teorías, pero me parece que la importancia de haber propuesto un diálogo, o sea, mi eje era hacerle preguntas, que ella se hiciera preguntas, yo hacerme preguntas, y se produjo un diálogo que fue muy novedoso para ambas. Eso solo quería decir. Sí. A ver. ¿Quieres ir para adelante? No. A ver. Bueno, es muy interesante, digamos, escucharlos y hacen pensar. Una sola puntualización, porque con Moti habló específicamente de eso, quiero aclararlo. Es verdad, digamos, que en la IPA se viene trabajando hace muchos años el tema de la frecuencia de las sesiones, lamentablemente, pero es solo a propósito del análisis didáctico, porque aún mucha gente que cuestiona que el análisis didáctico pueda ser posible con menos sesiones, acepta que se puede practicar análisis con menos sesiones. Hay algunos que piensan que no se puede practicar análisis con menos de 3 sesiones, pero creo que vale la discusión puntuarla específicamente en relación con el análisis didáctico, ¿no? El otro punto tiene que ver con lo que ustedes planteaban como la práctica actual. A mí me gustaría como dejar claro que la práctica actual no quede limitada a los efectos del desamparo posmoderno, ¿no? Me parece que cada vez que hablamos de práctica actual, creo que vos, Rubén, lo dijiste a propósito de lo edípico y lo narcisista, Moti habló de la violencia cotidiana, digamos, pero me parece que cada vez que se habla de práctica actual, pareciera que ahora la práctica actual, los pacientes no tienen más neurosis, no hay más angustias neuróticas, y me parece que vale la pena que digamos que todavía siga habiendo de eso en un contexto que ustedes graficaron bastante bien. Gracias. No, yo dos cositas chiquititas, ¿sí? Yo sobre el tema de las neurosis, ¿sí? De los pacientes tengo mis dudas, ¿sí? Lo que no quiere, y sobre el tema de los conflictos tengo mis dudas. ¿En qué medida esos son temas centrales de nuestra clínica? Y si no aparecen otro tipo de problemáticas, que no, también mis dudas si esas problemáticas son problemáticas existencialistas o existenciales, ¿sí? ¿Sí? Yo hablo de existencialistas desde el punto de vista del concepto sartreano de esas cosas, o sea, el hecho de para qué vivo, ¿sí? Y qué es lo que hago en este mundo, ¿sí? O sea, el hecho que veamos la drogadicción como sube, el alcoholismo, etcétera, etcétera, pensamos que es un problema puntual, que hay que tratar la droga, no, es un problema básico de qué problemática se está gestando y yo no, de la misma manera que en el malestar en la cultura, Freud propuso que la cultura se genera desde el inconsciente del individuo, ¿sí? Acá nosotros vemos una interacción, en un ida y vuelta que la tenemos que volver a pensar, ese ida y vuelta la tenemos que volver a pensar desde el punto de vista conceptual. Siempre escucharlo a Rubén para mí me excita, digamos así, muy importante, pero yo las nuevas relaciones, ¿sí? Porque es amigo y trabajamos juntos. Yo le diría que todas las letras que él propuso, ¿sí? Me parecen que lo que demuestran es una capacidad y una plasticidad clínica extraordinaria. Pero yo le haría también es una propuesta, porque siempre trabajamos y desarrollamos las cosas juntas, o sea, ¿qué es lo específico del psicoanálisis en eso? ¿Por qué no puede ser que un cognitivista tome todos estos puntos y diga, yo trabajo así, ¿sí? Y eso a mí me parece que habría también, le propongo a Rubén y a Raquel también,
O sea, ver qué de todos esos puntos solamente un psicoanalista, si lo hace o es específicamente del psicoanálisis. Quiere decir que un trasfondo sobre eso que me parece que haría ese hermoso trabajo que hicieron un poco más profundo, más específico, ¿no? Bueno, ¿querés que le responda a Moti? Parte de ese trabajo lo hemos hecho, parte de ese trabajo. Yo podría señalar que el punto C... Hay dos puntos que son muy... Sí. Bueno, el punto C, construyo hipótesis que planteo como tales, cuando se tal, etcétera, etcétera, jamás un cognitivista lo haría. Jamás plantearía una hipótesis. Lo que plantearía es una... Perdón, estoy hablando un poco por boca de ganso, porque quiero ser bien honesto en este sentido. Cuando digo cognitivista, yo sé hoy en día que hay muchas corrientes. Es decir, si lo tuviera que simplificar, diría que en general no construyen hipótesis. Intervienen en términos generales con cierta imperatividad, es decir, con cierta aserción, con cierta indicación. Esa es una. La segunda, como mínimo digo, ¿no? El punto I, lo de distintas modalidades y lo del traje a medida, esto lo hemos experimentado en la investigación empírica. Cuando hicimos una investigación donde quisimos comparar en temas que José conoce, en temas de trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera, comparar a cognitivistas con psicoanalistas, y lo tuvimos que hacer con cierto diseño que implicaba que los cognitivistas hicieran intervenciones cognitivas y los psicoanalistas hicieran intervenciones psicoanalíticas para un grupo, bueno, homogéneo, de bulímicas, etcétera, etcétera, no importa eso. Al cabo de un tiempo empezamos a ver la diferencia entre resultados de uno y de otro. Todo bien, ya estaba para publicar porque estaba mostrando que al cabo de 3, 4 meses los cognitivistas tenían mejor resultado que los psicoanalistas, pero ya al cabo del año era lo mismo. Con lo cual estamos defendiendo al psicoanálisis porque tengan en cuenta que hay innumerables patologías que toda la psiquiatría indica cognitivismo. Digamos, es lo que se indica. Para defender el psicoanálisis implica demostrar de alguna manera su eficiencia, su eficacia. Pero el problema que tuvimos fue que al cabo de un tiempo resultaba que los cognitivistas hacían interpretaciones y los psicoanalistas daban indicaciones, contrariamente a lo que estaba estipulado en la investigación. Entonces se nos arruinó la posibilidad de comparar. Pero fue interesante para rescatar la ética y la jerarquía de la clínica. En realidad, los que trabajaban en el campo nos dijeron, y bueno, pero si el paciente dice esto, yo lo quería ayudar, y entonces como se salían del manual. Entonces, esto fue en un taller de investigación. Ahora, en la clínica habitual, yo no sé si hacen el traje a medida, habría que desarrollarlo más, sino más bien que aplican una teoría que tienen previa al paciente, que no es lo mismo que el traje a medida. Y después, en términos generales, la búsqueda de los enigmas. Es decir, la búsqueda de los enigmas, porque yo quiero hablar de otra cuestión. Yo, en lugar de hablar de neurosis en el sentido psicopatológico tradicional, tiendo a hablar de modos de producción neurótica. Y los modos de producción neurótica siempre coexistiendo con los modos de producción, que se lo puede llamar de muchas maneras. Nosotros hablamos de lo inconsciente escindido, en el modelo de la tercera tópica. Entonces, en ese sentido hablamos de coexistencia de modos de funcionamiento, de modos de producción inconsciente. De modo tal que el personaje de Bresson, en el personaje de Bresson sostenemos que hay un modo de producción neurótica también. Y en los neuróticos hay, por supuesto, por momentos predominios narcisistas severos. Es decir, la tesis de la coexistencia. Sí, hay dos tesis con las cuales nos manejamos, que son una la de la coexistencia,
Y la otra que es una tesis de Rafael Paz, que es la tesis de la exorbitancia, que plantea que el psicoanálisis justamente, y de ahí su vigencia y de su permanencia, malgré ciertas condiciones culturales, el psicoanálisis moviliza muchas más cuestiones en el sujeto que después pueda contener. Digamos, ese es uno de los problemas clínicos importantes. Es decir, es como que los psicoanalistas estamos preparados para toda una cantidad de intervenciones que mueven mucho, digamos, dicho simplificadamente, y muchas veces después no sabemos qué hacer con eso mucho que se mueve. Y eso inexorablemente psicoanalítico. Eso jamás va a pasar con una modalidad cognitivo-conductual. Después en otras cosas sí, hay parecidos. Y si Bernardi en esta misma mesa hace 6 años dijo, yo no sé si soy psicoanalista o cognitivista, dijo con cierta ironía, pero aludiendo a ciertas realidades clínicas. O sea, hay un montón de cosas, pero defendiendo al psicoanálisis, pero no defendiéndolo por cuestiones partidarias, defendiéndolo científicamente al psicoanálisis. Porque me sigue gustando lo de la poesía como una ciencia exacta. ¿Sí? Parece un oxímoron, pero creo que no lo es. Además hay un libro, el tuyo es de iluminaciones, ¿cómo se llama? El de que hay una jerarquización enorme de la poemática. El tuyo. Iluminaciones, sí. El psicoanálisis es una sociedad de consumo. Claro. Iluminaciones freudianas, exactamente. Yo, sí. dos palabritas. Tagle, sí. Dos palabritas, quiero decir. A mí, justamente yo propuse el tema de la reconceptualización de el cuerpo teórico del psicoanálisis, porque de la misma manera que la física hoy en día demuestra que justamente es la física cuántica, que es aquella que no es demostrable, ¿sí? Y que no se puede con cualquier instrumento poder llegar a ella, logró tener el lugar preponderante dentro del mundo de la física, sin tener que tirar abajo la física material. Yo pienso que hoy el psicoanálisis sí tiene un lugar central dentro de todas estas problemáticas. Pero para tener ese lugar central hay que ver con qué instrumentos estamos trabajando, de qué manera estamos trabajando y cuál es la esencia de nuestra teoría y nuestra concepción psicoanalítica. Eso para mí es lo que estamos haciendo, no es para hacer propaganda, pero es lo que estamos haciendo en el doctorado. Acá hay muchos doctorandos, no es para propaganda, pero es lo que estamos haciendo en el doctorado, que es investigar no solamente por medio de números, también los números existen, sino investigar el cuerpo teórico psicoanalítico y viendo si hay que repensarlo y qué es lo que se puede proponer en base a esta generación, que es una nueva generación, pero que le tiene que dar un lugar central al psicoanálisis. Esa es mi visión. Sí. Quería decir una reflexión general sobre la actividad, ¿no? A mí me parece muy interesante porque es una actividad que nos da a pensar, ¿no? Nos permite pensar. Acá se abrieron varios temas que yo creo que vamos a retomar. Primero, la discusión intrateórica que hay en el campo psicoanalítico entre las distintas corrientes teóricas del psicoanálisis, así como hay distintas corrientes cognitivistas, ¿no? Es importante que precisemos los conceptos y de qué referente teórico tenemos. En segundo lugar, la articulación con la llamada técnica psicoanalítica, ¿no? Hay una relación directa, cada cual construye su técnica de acuerdo, como decía Freud, que es su modo de trabajar. ¿Hay un estilo psicoanalítico estandarizado o debemos adaptar al paciente al encuadre o el encuadre al paciente? Y eso es lo que planteó Rubén, ¿no? En tercer lugar, por eso me importa mucho la relación teoría clínica, ¿no? Que es lo que vos dijiste, Moti. Y en tercer lugar, el tema de la polémica que hay, digamos, en la actualidad. No, de ninguna manera creo que tenemos que hacer una contraposición entre la investigación empírica y la investigación conceptual, ¿no? ¿Qué? No, hay una articulación, pero me gustó mucho lo que dijo Rubén porque hizo un ficcionario, no un diccionario, un ficcionario, y hizo poética con las letras, ¿no? Para hacerlo en lacanés, tomó las letras y de las letras construyó significaciones, ¿no? Es importante porque otro tema que me gustaría, no sé si sería factible, yo por lo menos pienso en formación permanente, lo voy a organizar, es un panel sobre la hipocresía psicoanalítica, ¿no?
¿En qué sentido el decir psicoanalítico está relacionado con lo que piensa? ¿En qué medida hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos? Porque si hay una fisura y un hiato entre el discurso teórico y la práctica clínica, estamos en una impostura psicoanalítica. Y hay impostura psicoanalítica, hay que reconocerlo, ¿no? A veces no los queremos blanquear entre nosotros, pero sería bueno que lo hagamos. Y no perderíamos nada, al contrario, sería una expresión de autenticidad, ¿no es cierto? Así que sería importante, quizás los convoquemos a ellos también y a gente del doctorado para que podamos, a partir de las investigaciones que se están haciendo, discutir estos temas, porque son temas para discutir. Vos tenés razón, a ver, es cierto, no todo son las patologías de vacío, hay neurosis, hay psicosis, hay neurosis, hay todas las patologías, hay prevalencias, coexistencias, tenemos que discutir todas estas cosas, así que está bueno que realmente después de esto uno se sienta estimulado. Yo te agradezco que te hayas excitado, por lo menos es un objetivo, ¿no? La verdad que no es menor, no es menor que Rubén no existe y que lo confiese en público, realmente hay que tener coraje para decirlo en público, ¿no? Por eso hace 20 años que estamos juntos trabajando. La verdad que yo en todo caso cuando hice el panel pensé que iba a suceder esto, pero no en estos términos. ¿Quieren agregar algo para terminar? ¿Vos querías decir algo, Golde Perante? Concreto. Me da la impresión de que nos estamos inclinando un poquito hacia el lado de la ciencia. Y eso me hizo acordar, hay cosas que yo no me acuerdo ya de los comienzos, pero era la historia de un analista brasilero que no era Gilberto Simões, era otro, que después se fue, un tipo muy divertido, que tenía un paciente que iba a su sesión y se desnudaba antes de tirarse en el diván. Y un día, cuando llegó el paciente, este analista le abrió la puerta desnudo. Y el paciente le dijo, doctor, el loco soy yo. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, y si no, vamos como concluir la actividad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. Gracias, José. Genial. Estás. Qué lindo, qué lindo. Son grosos. Gracias. Mándame el trabajito. Sí. Tenemos que hacerlo en inglés.